Hay trabajos que marcan tu cuerpo, pero hay trabajos que marcan tu alma para siempre. Mi nombre es Mercedes Guadalupe Vázquez. Tengo 62 años. Y durante 4 décadas, mi vida fue una sinfonía silenciosa, de servicio, sacrificio y amor incondicional hacia 2 hijos que nunca entendieron el precio que pagué por darles todo. Llegué a la Ciudad de México a los 18 años desde un pequeño pueblo de Oaxaca, con nada más que una maleta de cartón, 30 pesos en el bolsillo y un sueño: darle a mis futuros hijos la vida que yo nunca tuve. Era 1980, y encontrar trabajo sin estudios ni conexiones era como buscar agua en el desierto. Pero Dios me bendijo con manos fuertes y un corazón dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mi primer empleo fue como empleada doméstica en casa de la familia Herrera, una familia adinerada del elegante barrio de Polanco. La señora Patricia era exigente pero justa, y yo aprendí rápidamente que la perfección en cada detalle era la única forma de mantener mi trabajo. Limpiaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana, por un salario que apenas me alcanzaba para rentar un cuartito en una vecindad de Tepito. Fue ahí donde conocí a Roberto, el jardinero de la casa vecina. Un hombre bueno, trabajador, que como yo había llegado del pueblo buscando una oportunidad. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la iglesia del barrio, sin fiesta, sin lujos, pero con esperanza de construir algo mejor juntos. Cuando nació mi primer hijo, David, en 1985, yo trabajaba hasta 2 días antes del parto. No tenía derecho a licencia por maternidad, no tenía seguro médico, no tenía nada más que la determinación de que mi bebé tendría todo lo que yo no pude tener. 3 años después llegó Andrea, mi princesa, y con ella la certeza de que necesitaríamos trabajar el doble para darles educación, oportunidades, un futuro digno. Roberto trabajaba en construcción durante el día y como velador durante la noche. Yo seguía limpiando casas, pero ahora eran 3 casas diferentes para poder generar más ingresos. Dejaba a los niños con la vecina a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, agotada, pero con los bolsillos llenos de monedas que contaba religiosamente cada día. «Mijos», les decía mientras los ayudaba con la tarea en nuestra mesita coja del cuarto que rentábamos, «ustedes van a estudiar en escuelas privadas, van a hablar inglés, van a ser profesionistas, van a tener todo lo que su papá y yo no pudimos tener». Y cumplí esa promesa, peso por peso, hora extra por hora extra. David y Andrea estudiaron en el Colegio San Patricio, una escuela cara, donde yo llegaba cada mes a pagar las colegiaturas con billetes arrugados y monedas contadas. Las otras madres me miraban con desdén cuando iba a las juntas, con mis manos ásperas de tanto lavar y mi ropa sencilla, pero yo mantenía la cabeza en alto porque sabía que mi sacrificio valía la pena. Trabajé limpiando oficinas durante la madrugada para pagar las clases de inglés de David. Acepté trabajos extra los fines de semana para costear las clases de piano de Andrea. Vendí comida en mi tiempo libre para pagar sus útiles escolares, sus uniformes, sus excursiones, sus sueños. Cuando David quiso estudiar administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad, yo no dudé ni un segundo. Conseguí un tercer trabajo limpiando un restaurante después de medianoche. Cuando Andrea decidió estudiar arquitectura, agregué un cuarto trabajo vendiendo productos de belleza de en casa. Roberto y yo vivíamos con lo mínimo. Nuestra ropa era de segunda mano, nuestra comida era frijoles y tortillas la mayoría de los días, nuestras vacaciones eran inexistentes. Pero nuestros hijos tenían zapatos de marca, mochilas caras, celulares de última generación. Para ellos, éramos simplemente papás trabajadores. Nunca entendieron realmente que éramos padres que nos matábamos trabajando. Durante esos años de sacrificio, desarrollé una obsesión. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes. Una, para los gastos básicos de la familia, otra para la educación de mis hijos, y la tercera, la guardaba en secreto. Era mi fondo de emergencia. Dinero que escondía en una caja de zapatos bajo mi cama. Dinero que ni siquiera Roberto conocía completamente. Peso, billete. Durante 40 años. Era mi seguro de vida, mi tranquilidad, mi plan para el futuro. Nunca les dije a mis hijos sobre ese dinero, porque quería que valoraran el esfuerzo, que entendieran que nada en la vida es gratis, pero había algo más que mis hijos no sabían, algo que descubrirían de la manera más inesperada en el momento más humillante de mi vida. El éxito de mis hijos fue exactamente lo que había soñado
durante décadas de trabajo agotador, pero también se convirtió en mi mayor pesadilla emocional, porque mientras ellos ascendían socialmente, yo me volvía cada vez más invisible para ellos. David se graduó magna cum laude de Administración de Empresas y rápidamente consiguió un trabajo en una empresa multinacional. Andrea terminó arquitectura con honores y fue contratada por una firma prestigiosa. En 5 años, ambos tenían salarios que superaban todo lo que Roberto y yo habíamos ganado juntos en nuestras vidas. Se mudaron a departamentos elegantes en zonas exclusivas de la ciudad. Compraron autos del año, ropa de diseñador, gadgets de última tecnología. Comenzaron a frecuentar restaurantes caros, spas de lujo, clubes privados. Era exactamente la vida que yo había soñado para ellos, pero de alguna manera, en ese proceso, se olvidaron de dónde venían. Las visitas se volvieron esporádicas. «Estoy muy ocupado con el trabajo, mamá», me decía David cuando le preguntaba por qué ya no venía a comer los domingos como antes. «Tengo una presentación importante con clientes japoneses», o «¿hay una conferencia en Cancún?», o siempre había algo más importante que pasar tiempo con sus padres. Andrea era aún más distante. Se casó con Patricio, un arquitecto de familia adinerada que claramente la había influenciado para ver nuestro origen humilde como algo de lo que avergonzarse. «Mamá», me decía cuando yo aparecía en su oficina elegante para llevarle comida casera, «no puedes venir así vestida aquí. Mis colegas podrían verte». «¿Así vestida?». «¿Con Pon Placement?», le pregunté confundida, mirando mi ropa limpia pero sencilla. «Ya sabes, como empleada doméstica. Podrían pensar que…». No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Mi hija se avergonzaba de que su madre fuera empleada doméstica. La misma profesión que había pagado por sus estudios, su ropa, su comida, sus sueños. David se casó con Fernanda, una mujer de familia acomodada que desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. «Mercedes», me decía con esa sonrisa falsa que perfeccionan las personas que se creen superiores, «qué lindo que hayas venido a visitarnos. Pero la próxima vez avisa antes, ¿sí? Es que tenemos una empleada que se encarga de la limpieza». La empleada. Como si yo fuera solo eso para ellos. Los cumpleaños se volvieron eventos a los que yo era invitada como una obligación. Llegaba con regalos hechos con amor, pero poco dinero, mientras ellos intercambiaban obsequios caros entre amigos que claramente pertenecían a su nuevo círculo social. Me sentaba en una esquina, sonriendo cuando alguien me dirigía la palabra, pero principalmente siendo ignorada. Pero lo que más me dolía era ver cómo hablaban de mí delante de otros. «Mi mamá es muy tradicional», decía Andrea cuando alguien preguntaba por mí. «Mis padres son gente trabajadora, muy sencilla», decía David, como si sencilla fuera un defecto que había que disculpar. Roberto murió hace 3 años de un infarto. 40 años de trabajar día y noche, de cargar bultos de cemento y desvelarse cuidando obras, cobraron su precio. En su funeral, David y Andrea llegaron tarde porque tuvieron problemas con el tráfico desde sus oficinas. No lloraron como yo esperaba. Estaban más preocupados por quién los vería ahí, en esa funeraria modesta del barrio donde yo aún vivía. Después del funeral, esperé que mis hijos entendieran que ahora yo estaba sola, que tal vez necesitaría más de su compañía, de su apoyo emocional. Pero lo opuesto pasó. Las visitas se volvieron aún más raras. Las llamadas telefónicas se limitaron a «Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, nos vemos pronto». Conversaciones de 2 minutos donde era obvio que tenían prisa por colgar. Me di cuenta de que para ellos, Roberto y yo, habíamos sido proveedores de servicios durante su infancia y juventud. Ahora que ya no necesitaban nada de nosotros, éramos simplemente una obligación incómoda, un recordatorio vergonzoso de su pasado humilde. El momento más doloroso llegó el año pasado, en mi cumpleaños 61. De los dos se acordó. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, una visita, nada. Al día siguiente, David me llamó. «Ay, mamá, se me pasó tu cumpleaños. Es que estuve súper ocupado con el lanzamiento de un producto nuevo. ¿Ya lo compensaré?». Nunca lo compensó. Pero había algo que mis hijos exitosos, con sus trabajos importantes y sus círculos sociales exclusivos, no sabían. Había algo que yo había estado construyendo en secreto durante todos esos años de trabajo invisible. Algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible, porque resulta que mientras ellos se avergonzaban de tener una madre empleada doméstica, esa empleada doméstica había estado invirtiendo inteligentemente cada peso ahorrado
durante 4 décadas. El día que mi mundo cambió para siempre comenzó con una llamada inesperada de Andrea. Era viernes por la tarde, y yo estaba terminando de limpiar la última casa de mi jornada cuando sonó mi celular viejo. «Mamá», me dijo con una voz extrañamente dulce que no había escuchado en meses. «David y yo queremos invitarte a cenar mañana. Es para celebrar que él consiguió una promoción muy importante en su trabajo». Mi corazón se llenó de alegría. Finalmente, después de tanto tiempo sintiéndome olvidada, mis hijos querían incluirme en una celebración familiar. «¿Dónde van a ser?», Drenia pregunté emocionada. «En el restaurante Bellavista», me respondió. «Es muy elegante, mamá. ¿Tienes algo apropiado para ponerte?» Bellavista. Yo conocía ese restaurante de nombre, porque era famoso por ser el más exclusivo y caro de toda la ciudad. Era el tipo de lugar donde los platos principales costaban más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Pero mis hijos querían llevarme ahí, y eso significaba que finalmente me veían como parte de su nueva vida. Gasté todo mi dinero disponible en comprar un vestido nuevo en el mercado, algo que fuera presentable para un lugar tan elegante. Me arreglé como no me había arreglado en años, cuidando cada detalle de mi apariencia, porque quería que mis hijos se sintieran orgullosos de mí. Llegué al restaurante exactamente a la hora acordada. El lugar era aún más impresionante de lo que había imaginado. Ventanales enormes con vista a la ciudad, decoración de lujo, meseros vestidos como príncipes. Me sentí intimidada, pero también emocionada de estar ahí con mi familia. Busqué a David y Andrea con la mirada, pero no los vi. Me acerqué al hostés, un joven elegante, que me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. «Busco a la familia Vázquez», le dije. «Tengo una reservación». El joven revisó su lista y frunció el ceño. «Aquí está la reservación de los señores David Vázquez y Andrea Mendoza. ¿Ustedes?» «Soy su madre», respondí con orgullo. La expresión del hostes cambió inmediatamente. Me miró con una mezcla de confusión y algo que parecía lástima. «Permíteme consultar algo», me dijo, y se alejó para hablar con otro empleado en voz baja. Mientras esperaba, vi a David y Andrea entrando al restaurante. Venían vestidos elegantemente, acompañados de sus respectivas parejas y un grupo de personas que claramente eran sus amigos o colegas. Todos lucían como si pertenecieran naturalmente a ese ambiente de lujo. Me acerqué a ellos sonriendo, esperando el abrazo y la bienvenida cálida que una madre espera de sus hijos. Pero lo que recibí fue algo completamente diferente. «Mamá», me dijo David con una sonrisa tensa. «Qué bueno que llegaste». «Hola, Mercedes», me saludó Fernanda, mi nuera, sin siquiera fingir alegría de verme. Fue entonces cuando noté que había algo extraño. El hostes los había llevado hacia la zona principal del restaurante, hacia una mesa grande y elegante perfectamente ubicada. Pero cuando yo quise seguirlos, David me detuvo con una mano en el brazo. «Mamá», me dijo en voz baja, «hay un pequeño inconveniente». «¿Qué tipo de inconveniente?», Drenia pregunté confundida. Andrea se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es que resulta que la mesa que reservamos es para 8 personas, y nosotros somos 9 contándote a ti». «No entiendo», les dije. «Pensé que era una cena familiar». Fernanda intercambió una mirada con Patricio, el esposo de Andrea, y luego me habló con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años. «Mercedes, es que también invitamos a algunos colegas importantes. Es más una cena de negocios que familiar». «Pero ustedes me invitaron», protesté, sintiendo que algo no estaba bien. «Claro, mamá», me dijo David. «Pero tal vez sería mejor si, no sé, te fueras a cenar a otro lugar. Hay un McDonald's muy bonito aquí cerca». Las palabras me golpearon como una bofetada. McDonald's. Me estaban sugiriendo que me fuera a comer a McDonald's mientras ellos cenaban en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero lo peor aún estaba por venir. Fernanda, con esa sonrisa venenosa que había estado perfeccionando durante años, se acercó a mí y me dijo en voz lo suficientemente alta para que la escucharan las personas cercanas. «Tal vez McDonald's sea mejor para ti, Mercedes. Este lugar es, bueno, ya sabes, un poco fuera de tu liga». Sentí que todas las miradas del restaurante se dirigían hacia nosotros. Los otros comensales, elegantemente vestidos, nos observaban con curiosidad. Me di cuenta de que estaba siendo humillada públicamente por mis propios hijos, las personas por las que había sacrificado toda mi vida. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo dolor por la traición,
Era indignación por 40 años de sacrificio no reconocido, por décadas de trabajo invisible, por una vida entera dedicada a personas que ahora se avergonzaban de mí. Pero entonces, algo extraño pasó. En lugar de llorar, en lugar de irme humillada como ellos esperaban, comencé a reír. Una risa profunda, genuina, que creció hasta convertirse en carcajadas que resonaron por todo el restaurante. Mis hijos me miraron como si me hubiera vuelto loca. ¿De qué te ríes, mamá? Drenia, me preguntó Andrea con irritación. Me río, les dije mientras las lágrimas de risa corrían por mis mejillas, porque ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer. Fue entonces cuando me dirigí hacia la hostess con una confianza que me sorprendió hasta a mí misma. Disculpe, le dije al joven elegante. Me gustaría hablar con el gerente del restaurante. ¿Hay algún problema, señora? Drenia, me preguntó. No hay problema, le respondí con una sonrisa que mis hijos no habían visto jamás. Solo quiero la mejor mesa disponible para esta noche. Lo que pasó después cambiaría nuestras vidas para siempre. El gerente del restaurante, un hombre distinguido de unos 50 años, se acercó a nosotros con esa sonrisa profesional que usan las personas acostumbradas a manejar situaciones delicadas. Buenas noches, nos saludó cortésmente. Soy Roberto Martínez, gerente general de Bellavista. ¿En qué puedo ayudarlos? Mis hijos y sus acompañantes nos miraban con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Era obvio que esperaban que yo hiciera algún escándalo, que los avergonzara aún más, que confirmara todas sus sospechas sobre por qué no debían incluirme en su nueva vida social. Señor Martínez, le dije con una calma, que me sorprendió hasta a mí misma. Necesito que me ayude con un problema familiar muy delicado. Por supuesto, señora. Vázquez. Mercedes Guadalupe. Vázquez, le respondí, y vi cómo sus ojos se abrían ligeramente al escuchar mi nombre. Mercedes Vázquez. Drenia repitió. Y ahora había algo diferente en su voz, algo que mis hijos no pudieron interpretar, pero que yo reconocí inmediatamente. Respeto. La misma, le confirmé con una sonrisa. Roberto Martínez se irguió completamente y me miró con una expresión que pasó de profesional a genuinamente reverencial. Señora Vázquez, me dijo con una voz que ahora todos en el restaurante podían escuchar claramente. Es un honor tenerla aquí esta noche. ¿Qué mesa prefiere para usted y sus invitados? David y Andrea me miraron como si yo hubiera crecido una segunda cabeza. No entendían por qué el gerente del restaurante más exclusivo de la ciudad me trataba como si fuera alguien importante. Quiero la mesa principal, le dije, la que tiene la mejor vista de la ciudad. Y quiero que estos jóvenes, señalé a mis hijos, entiendan exactamente quién puede permitirse cenar en su restaurante y quién no. Por supuesto, señora Vázquez. La mesa principal está completamente a su disposición. Fernanda no pudo contenerse más. Disculpe, le dijo al gerente con esa arrogancia que había mostrado toda la noche. Creo que hay un malentendido. Esta señora es empleada doméstica. No creo que pueda pagar una mesa en este restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los comensales cercanos habían dejado de hablar y nos observaban con atención. Roberto Martínez me miró con una expresión que pedía permiso para responder. Yo asentí. «Señora», le dijo Roberto a Fernanda con una frialdad que cortaba el aire. «La persona con la que está hablando es Mercedes Guadalupe Vázquez, propietaria mayoritaria de Bellavista y de otros 4 restaurantes de esta cadena». Las palabras cayeron como bombas en medio del silencio. David se quedó con la boca abierta. Andrea palideció completamente. Fernanda y Patricio me miraron como si yo fuera un fantasma que había aparecido de la nada. «Eso es imposible», murmuró Andrea. «Mi madre es... ella limpia casas». «Su madre», continuó Roberto Martínez, con la satisfacción de alguien que está disfrutando cada palabra. «Ha sido nuestra socia inversora principal durante los últimos 15 años. Gracias a su visión y sus inversiones, hemos podido expandir de un pequeño restaurante a la cadena más exitosa de la ciudad». Saqué de mi bolsa una carpeta que había traído específicamente para este momento. Dentro estaban todos los documentos que mis hijos nunca habían visto. Contratos de inversión, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, certificados de acciones. Durante 40 años, les dije con una voz que resonó por todo el restaurante, ustedes creyeron que su madre era solo una empleada doméstica ignorante, que no entendía de dinero ni de negocios. Les mostré los primeros documentos. Cada peso que gané limpiando casas, cada moneda que ahorré vendiendo comida en la calle, cada billete que escondí bajo mi colchón durante décadas, lo invertí inteligentemente.
David tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían cifras que claramente no podía procesar. Hace 15 años, continué, cuando el dueño original de este restaurante necesitaba dinero para expandir, yo se lo proporcioné. No como empleada doméstica, sino como inversora. A cambio, recibí el 60% de las acciones de la empresa. Andrea me miraba como si me viera por primera vez en su vida. 4 años después, compramos el segundo restaurante, luego el tercero, el cuarto, el quinto. Hoy, la cadena Bellavista es una de las empresas gastronómicas más exitosas del país. Saqué mi último documento, mi estado de cuenta bancario actual. ¿Saben cuánto vale su madre ignorante e inculta hoy en día? Drenia pregunté. Fernanda leyó la cifra en voz alta sin darse cuenta. 28 millones de pesos. El número resonó por todo el restaurante como un eco. 28 millones de pesos. Más dinero del que David y Andrea habían visto junto en toda su vida. Más dinero del que ganarían en sus trabajos exitosos durante las próximas 2 décadas. Pero mamá, empezó a decir David con voz quebrada. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque quería que ustedes valoraran el trabajo, el esfuerzo, la humildad, les respondí. Quería que entendieran que el dinero no te hace mejor persona, que el éxito no te da derecho a menospreciar a otros. Me dirigí a Roberto Martínez. Señor gerente, ¿podría preparar una mesa para 2 personas en la terraza privada? Solo para mí y para mi invitada especial. Por supuesto, señora Vázquez. ¿Quién será su invitada? Saqué mi teléfono y marqué un número. Rosa, soy Mercedes. ¿Estás libre para cenar? ¿Hay algo que quiero celebrar contigo? Rosa era mi vecina, una mujer humilde que había sido mi amiga durante décadas, que me había consolado cuando Roberto murió, que me había escuchado llorar cuando mis hijos me ignoraban. David, Andrea, les dije mientras esperaba a que Rosa llegara. Pueden quedarse en este restaurante si quieren, pero ahora van a pagar precio completo por sus comidas. Ya no hay descuentos familiares. «Mamá, por favor», me suplicó Andrea con lágrimas en los ojos. «¿Podemos hablar de esto?» «Hablamos durante 40 años», les respondí. «Ustedes hablaron de vergüenza, de que McDonald's era más apropiado para mí, de que yo no pertenecía a su mundo. Resulta que ustedes son los que no pertenecen al mío». Esa noche, cené en la mesa principal de mi propio restaurante, con la mejor vista de la ciudad, acompañada de la única persona que me había valorado, cuando no tenía nada que ofrecer, excepto amistad genuina. Mis hijos se fueron antes del postre, humillados y destruidos, finalmente entendiendo que habían subestimado completamente a la mujer que les dio la vida. 3 meses después de aquella noche que cambió todo, estoy sentada en mi nueva oficina, en el piso 20 de la torre empresarial más moderna de la ciudad, revisando los reportes financieros de mis restaurantes y reflexionando sobre cómo una simple cena familiar puede revelar verdades que cambian vidas para siempre. La noticia de lo que pasó en Bellavista se extendió como fuego por toda la ciudad. Los medios locales cubrieron la historia de la empleada doméstica millonaria que humilló a sus hijos ingratos, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Pero más allá del drama público, las consecuencias reales fueron mucho más profundas y devastadoras para David y Andrea. Su reputación profesional se vio gravemente dañada. En el mundo de los negocios de élite, donde ellos se movían, donde las apariencias y las conexiones familiares son fundamentales, ser conocidos como los hijos que menospreciaron a su madre millonaria los convirtió en parias sociales. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Los clientes importantes comenzaron a cuestionar su juicio y valores familiares. David perdió 3 cuentas importantes en su empresa cuando los clientes se enteraron de la historia. «Si no puede respetar a su propia madre», le dijo uno de sus clientes más importantes, «no confiamos en que pueda respetar nuestros intereses comerciales». Su jefe lo llamó a una reunión donde le explicaron que aunque no sería despedido, sus oportunidades de ascenso estaban indefinidamente suspendidas. Andrea enfrentó consecuencias aún más severas. Su firma de arquitectura, que trabajaba principalmente con familias adineradas que valoraban mucho las tradiciones familiares, comenzó a perder clientes. «No queremos que alguien que trata mal a su madre diseñe nuestros hogares familiares», le dijeron varios clientes antes de cancelar sus contratos. Pero las consecuencias financieras fueron solo la punta del iceberg. Lo que realmente los destruyó fue darse cuenta de lo que habían perdido a nivel personal. Fernanda, mi exnuera, resultó ser exactamente lo que yo había sospechado durante años. Una cazafortunas
que solo estaba interesada en el estatus social que David podía proporcionarle. Cuando se enteró de que yo tenía 28 millones de pesos y que David había perdido acceso a esa herencia por su comportamiento, comenzó a tratarlo con el mismo desdén que había mostrado hacia mí. 6 semanas después de la cena en Bellavista, le pidió el divorcio, alegando diferencias irreconciliables en valores familiares. Patricio, el esposo de Andrea, aunque no tan obviamente interesado en el dinero, sí estaba profundamente comprometido con mantener su imagen social. Cuando la historia se volvió pública y comenzó hasta a afectar sus propios negocios como arquitecto, empezó a presionar a Andrea para que arreglara las cosas con su madre antes de que esto nos destruya completamente. Mis hijos comenzaron a llamarme desesperadamente. Al principio, sus llamadas eran intentos torpes de justificar su comportamiento. «Mamá, no entendiste bien lo que pasó. Todo fue un malentendido. Nunca quisimos lastimarte». Pero cuando esos enfoques no funcionaron, vinieron las súplicas directas. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Podemos arreglar esto. Somos familia». Finalmente, vinieron las amenazas legales desesperadas. Andrea contrató a un abogado para investigar si podía reclamar parte de mi fortuna como herencia anticipada. David amenazó con demandarme por abandono emocional de mis nietos, que ni siquiera existían todavía. Todas estas maniobras legales fallaron estrepitosamente cuando mis abogados demostraron que todo mi dinero había sido ganado y administrado independientemente, sin ninguna obligación legal hacia mis hijos adultos. Pero la justicia más dulce no vino de los tribunales ni de las redes sociales. Vino de mi nueva vida. Con la libertad que me dio aceptar públicamente mi éxito financiero, pude finalmente vivir sin esconderme. Dejé de limpiar casas, no porque me avergonzara del trabajo, sino porque ya no lo necesitaba para sobrevivir. Contraté a mi amiga Rosa como mi asistente personal, dándole un salario digno y beneficios que nunca había tenido. Abrí una fundación llamada Madres Valientes, que otorga becas universitarias a hijos de empleadas domésticas, jardineros y otros trabajadores de servicio. Cada mes, 10 jóvenes reciben educación completa pagada, con la única condición de que mantengan una relación respetuosa con sus padres trabajadores. Quiero que estos jóvenes entiendan, les digo a los becarios en nuestras ceremonias mensuales, que el trabajo honesto de sus padres no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, que la humildad de sus orígenes es su fortaleza, no su debilidad. También me convertí en mentora de otras mujeres trabajadoras que, como yo, habían estado ahorrando e invirtiendo en secreto durante años. Las ayudo a hacer crecer sus inversiones, a planificar su futuro financiero, a entender que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu destino económico. Hace un mes, David y Andrea aparecieron en mi oficina, sin cita previa, con lágrimas en los ojos y cartas de disculpa escritas a mano. «Mamá», me dijeron al unísono, «entendemos ahora lo que hicimos. Entendemos lo que perdimos». Los escuché en silencio durante 1 hora, mientras me explicaban cómo habían reflexionado sobre sus acciones, cómo se habían dado cuenta de que el dinero nunca había sido lo importante, sino el respeto y el amor que habían destruido con su arrogancia. «Queremos ganarnos tu perdón», me dijo Andrea. «Queremos aprender a ser los hijos que merecías tener, y queremos hacerlo sin tu dinero», agregó David. «Queremos demostrarte que podemos valorarte por quien eres, no por lo que tienes». Su sinceridad era genuina, pero yo había aprendido una lección importante durante esos meses. El perdón no significa regresar a cómo eran las cosas antes. «Hijos», les dije con la sabiduría que solo da el dolor superado, «los perdono porque guardar rencor solo me lastima a mí. Pero el respeto se gana con acciones consistentes durante años, no con disculpas desesperadas durante una conversación». «¿Qué tenemos que hacer?» «Drenia», me preguntó Andrea. «Nada por mí», les respondí. «Hagan algo por ustedes mismos. Aprendan humildad genuina. Reconecten con las personas que menospreciaron por su estatus social. Traten bien a las empleadas domésticas, a los meseros, a los jardineros. Entiendan que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria». «¿Y nosotros? ¿Podemos ser familia?» Drenia, me preguntó David. «Siempre hemos sido familia», les dije. «Pero ahora ustedes tienen que decidir qué tipo de familia quieren que seamos. Una donde me visitan por obligación o por amor genuino. Una donde me incluyen por conveniencia o por respeto real. Desde entonces mis hijos vienen a visitarme cada 2 semanas, no a pedirme dinero, no a presentarme proyectos de inversión, no a aprovechar mis conexiones empresariales. Vienen a almorzar, a platicar, a conocer realmente a la mujer que siempre fui,
pero que ellos nunca se molestaron en ver. Aún estamos reconstruyendo nuestra relación, y tal vez nunca regrese completamente a lo que pudo haber sido. Pero hay algo hermoso en empezar desde cero, con bases de respeto mutuo, en lugar de obligación familiar. La historia que comenzó con una humillación en un restaurante elegante se convirtió en la lección más valiosa que mis hijos pudieron recibir, que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia externa, sino en su carácter, su trabajo, su perseverancia y su capacidad de amar incondicionalmente. Y yo aprendí algo igualmente valioso, que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, sin importar cuántos años hayas pasado siendo invisible para quienes más amas. Mi nombre es Mercedes Guadalupe Vázquez. Soy empresaria, inversionista, filántropa y orgullosamente empleada doméstica retirada. Esta es mi historia de cómo el trabajo honesto, la perseverancia silenciosa y la paciencia estratégica pueden darte no solo riqueza material, sino algo mucho más valioso: la satisfacción de ver a tus hijos finalmente entender el verdadero significado del respeto familiar.